Hola, bienvenidos a su espacio, Real Biopolítica. Sí, Real Biopolítica. Hoy día vamos a hablar sobre las creencias, cómo se manejan las creencias para dominar a la gente, ¿no? Estas creencias que entran en tu cabeza, crean una sensación, una emoción y una adscripción, ¿no? Una militancia, ¿no? Muchas creencias son buenas, otras son malas, ¿no? Hay religiones, ¿no? Hay filosofías humanas. Respecto a las filosofías humanas, son las más nefastas. Tenemos al comunismo, el socialismo, ¿sí? Tenemos al nazismo y ahora tenemos el genderismo, es decir, la ideología de género, por el cual tu biología no cuenta, lo que importa es tu mentalidad. Lo único que existe tuyo es tu mente, lo demás es una ficción, ¿no? Como dicen los ideólogos de género. Te recomiendo leerlos, te recomiendo leerlos para que entiendas de qué trata esto, ¿no? Ellos consideran que masculino, femenino, que hombre o mujer son palabras inapropiadas, que en verdad es una ficción, es una fantasía, ¿no? Que el sistema te hace creer a ti, ¿no? Esta gente está loca. Y esta gente está metida en periodismo, ministerios de educación, de salud, de cultura, ¿no? PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Está metida, son los que financian las ONGs desde Europa. Mucha de esta gente, claro está, los que están arriba en los niveles más altos de esta cadena, ¿no? Saben que toda esa ideología es una gran mentira, ¿no? Es una gran mentira, ¿no? Entonces, pero aún así lo mantienen porque les da poder, ¿no? Les da poder, ¿no? Entonces esas son las ideologías, ¿no? Son las falsas religiones, ¿no? Todo es mentira, pero te da poder. ¿No? Te da poder. Entonces, esa es la ideología de género, ¿no? El tecnogénero. Te recomiendo que busques tecnogénero y te pongas a leer. Esto es lo que le están enseñando a todos esos burócratas del Ministerio de Educación, ¿ya? ¿Ya? El tecnogénero, ¿no? ¿Cómo es el tecnogénero? Por hormonas y operaciones modificas tu cuerpo, porque lo importante es tu mente. Eso es lo que va a dirigir todo, tu mente. Tu cuerpo no tiene por qué esclavizar o encadenar tu mente. Tienes que liberarte, ¿ya? Y ellos te van a dar las hormonas, la operación, ¿no? Ahora existe acá en Perú una norma, un decreto supremo para dar hormonas gratis a la gente que crea, a los hombres que creen que son mujeres. Claro, si tú crees que eres mujer, tienes un problema psiquiátrico. ¿Por qué? Porque en la realidad es hombre. En la realidad es hombre. Claro, uno es hombre toda su vida. No existe el cambio de sexo, es una estafa, ¿no? Esas hormonas es para aprovecharse de estos problemas que hay para decir, mira, te estás volviendo más mujer, te doy más hormonas, ¿no? Y lo dan gratuitamente, pero lo compran a una empresa. Y esa empresa se hace rica. Esa empresa no te dicen todas las contraindicaciones de meterte hormonas, que son bravas en verdad, son muy peligrosas. Es peligroso. Pero esta cuestión psiquiátrica hace que ese peligro no lo vean, ¿ya? Y el Estado abusa, y hay médicos que abusan de eso. O sea, es una salvajada. Es una salvajada, ¿no? Pero y hay toda una ideología para justificar eso. ¿Te das cuenta? Así las ideologías justifican eso, justifican el negocio, justifican el poder. Busca tecnogénero en Google, busca y comienza a revisar todos los libros que haya sobre eso, te vas a enterar. Eso es lo que quieren meter acá. Claro, pero se hacen los que no, se parece, no, en verdad, jajaja, ¿no? Ya, es la típica. Se hacen los locos, lo que no saben, ¿no? Ya, eso es, pero eso está pasando. Y hay una cúpula arriba que sabe que todo esto es mentira, pero igual no, que toda esa ideología es una ideología falsa. Es una falsa ideología. ¿Qué te dicen? Que no existe la ideología de género, ¿no? De verdad sí existe. Ponte a revisar revistas científicas. Sí existe, ¿ya? Sí existe. Entonces, así es como te mienten y te engañan. ¿Por qué? Porque quieren implementar eso. Eso es poder. Es tecnología, es biotecnología, es poder, ¿no? Que el Imperio Romano, ¿qué te dio? Les dio pan y circo. ¿No es así? Panem y circens, ¿no? Les dio pan y circo. La sociedad industrial, ¿qué les dio? Les ha dado fútbol y cerveza. ¿Sabes qué te va a dar esta nueva sociedad? Te va a dar fármacos, o sea, drogas y hormonas.
¿no? Drogas y hormonas, eso es lo que te va a dar, drogas y hormonas, ¿no? Porque ya no funciona el pan y circo, ya no funciona, date cuenta, ¿no? Ya no funciona eso ya, ¿no? La gente tiene pan y circo, pero igual ya en el circo piensa, mientras está caminando al circo piensa, mientras come su pan también piensa. La gente se da cuenta, no funciona el pan y circo. Fútbol y cerveza, no siempre hay partidos de fútbol. La cerveza, todo el día, no puedes trabajar si tomas cerveza todo el día, ¿no? O sea, no funciona, te da un margen de pensamiento, te da un tiempo para pensar eso, ¿no? Eso es eso que te daban antes, ¿no? Ahora son drogas y hormonas. Drogas y hormonas. Eso no te va a dar tiempo ni un segundo para pensar. El otro sí. Esto es poder absoluto. ¿Ya? Ahora vamos al tema de Akenatón. ¿Qué ideología había acá? ¿No? ¿Qué ideología había acá? ¿Qué es lo que encontramos? Sucede que había una revolución político-religiosa. ¿No? Político-religiosa, ¿no? En el antiguo Egipto, sobre Akenatón. Son faraones, ¿no? Se implantó el monoteísmo. Sabes que Egipto se caracteriza porque es el lugar de infinidad de ídolos. Es una sociedad, el antiguo Egipto es una sociedad saturada de idolatría. Por eso en la Biblia hablan de Sodoma y Egipto, ¿no? Sodoma son las aberraciones, ¿no? Son las antinaturalidades, es la cuestión antinatural. Eso es Sodoma, irse contra la naturaleza, ¿no? Egipto es irse contra Dios, porque son varios irse contra Dios. Por eso en la Biblia habla de Sodoma y Egipto, ¿no? Sodoma es ir contra la verdad del hombre, contra la naturaleza. Eso es, vientres de alquiler, sodomía, todo eso va contra la verdad del ser humano, por lo cual, el diseño con el cual Dios lo ha creado, ¿no? Es la verdad del hombre. Y Egipto es la verdad de Dios, ¿no? Egipto es la idolatría, es infinidad de dioses, que todos son falsos. Te recomiendo leer una parte griega de Bel y el dragón, que es la parte de Daniel. Los protestantes no lo tienen. Ellos han desechado de su Biblia el canon griego. El canon griego, ahí habla de Bel y el dragón, de que Daniel le dice al rey, este dios Bel no es un dios, ¿no? ¿Y qué hizo? Pusieron comida en el aposento del dios y lo cerraron, ¿no? Y lo cerraron y Daniel le dice, si el dios se lo come, Dios existe, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a darle su comida al dios, ¿no? Entonces, ¿qué hace Daniel? Coloca cenizas en el piso, ¿no? Y cuando regresan, no había comida. Entonces el rey le dice a Daniel, oye, pero no hay comida. El dios ha venido a comer, ¿ves? Tú estás fallando. Y Daniel dice, en un momento, mira abajo. Yo puse ceniza abajo, ¿no? Así polvito, así como arenita, ¿no? Y ahí está la huella del sacerdote, de la sacerdotisa, de su esposa y de sus chiquitos. ¿Ya? Lo siento, rey, te engañaron con la ideología de Bel el dragón, ¿no? La creencia, es la falsa religión. Solamente hay un Dios verdadero. Y ese Dios no necesita que le des de comer. Ahí está. Entonces, esas son las falsas religiones. También existen las filosofías humanas, las falsas filosofías, ¿no? La falsa concepción del hombre. La ideología de género es la falsa concepción del hombre, decir que la biología no cuenta y que uno no tiene por qué estar encadenado a su biología y se puede hormonar y castrar según lo que uno quiera experimentar, ¿no? Y todavía ponerlo solapa, ¿no? Todavía negarlo, ¿no? Recomiendo revisar y darse cuenta que todo esto es cierto y ver lo que pasa en otros países donde están copiando esto, porque si tú revisas esos proyectos de ley de identidad de género, hablan de otros países, ¿ya? Nada de que no, yo solamente veo lo de mi país. Un momento, el proyecto de ley de identidad de género habla de otros países. Esa gente no tiene por qué decirte que solamente veas este país. Si ellos en sus proyectos de ley, que se dicen progresistas, no sé, modernistas, no sé, ya, están haciendo alegoría, están alegando sobre otros países. Están haciendo afirmación sobre otros países. Así que no vengas con que no quiero ver otros países, solo Perú, no, un momento. Esos proyectos de ley hablan de otros países.
Así que vamos a ver lo que pasa en otros países. En otros países, con el contazo de la educación sexual, enseñan masturbación, aborto, y un montón de cosas más a los niños. Los hipersexualizas y los tienes controlados. ¿Ok? Eso está pasando. Y se tapa. Adivina por qué lo tapan. Porque están compradazos. Así como lo compró Odebrecht. Ahora esta nueva mafia también los está comprando. Por si acaso tú me dices que eso no sucede acá. Yo te recomiendo revisar un decreto supremo, que es el 980 del año pasado, creo. ¿Sí? Del Ministerio de Salud. Que habla del SIDA, VIH. Bueno, la verdad no ha sido hecho para eso, sino para dar hormonas gratis. Hay un articulito abajito, chiquitito. Hormonas gratuitas a transexuales. Hombres que se creen mujer, les hormonean gratuitamente. Ah, pero sí, lo compran con la empresa que se hace rica. Y así el Estado gasta el dinero. Hay medicinas en tu posta, pero ya ha hecho un decreto supremo para comprar hormonas. ¿Necesitan las hormonas? No, no se necesita. Lo que necesitan son medicinas para tu niño, para tus ancianos, para tus mujeres. Para ellos necesitan medicinas, no necesitan hormonas. ¿Ya? Ese dinero tiene que ir a la gente que necesita, no a gente que quiere hormonearse para volverse mujer según ellos, lo cual es imposible, es una estafa el cambio de sexo. Pero esta ideología dice que se puede hacer. Hasta te lo dicen, te dicen que puedes adquirir características anatómicamente femeninas. o sea, toda una ideología para consumo, para tenerte controlado. Entonces, ¿qué sucede en el Egipto? Hay una revolución política religiosa. Se implanta el monoteísmo en Egipto. Ya hemos visto, el Egipto era idólatra, pero lo vuelve monoteísta, estos faraones. Y sucede que han encontrado unas cuantas cositas excavando. Han visto se han logrado en excavaciones en Luxor, en el templo de Luxor, en el sur de Egipto, que le hicieron entre octubre y diciembre del año pasado. Han logrado las pruebas que corroboran de forma casi matemática la tesis de la corregencia entre el faraón Amenhotep III y su hijo Akenatón. Que había una hipótesis, ¿no? La corregencia, ¿no? Esta misión española que investigó la tesis de la corregencia encontró estelas, tampones de jarras que dejan mucho más claras las fechas de los acontecimientos de la época, que es una de las épocas más controvertidas del Antiguo Egipto, una de las épocas más agitadas. ¿Qué han encontrado? Bueno, fue un poco difícil porque fue tal la fuerza de esto que borraron algunos temas, borraron rastros posteriores de estos dos reyes, de Amenhotep III y su hijo Akenatón, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se levantaron contra el clero e instauraron el monoteísmo y se proclamaron como dioses vivientes. Lo que no estaba claro es si Akenatón había llevado a cabo la revolución religiosa, o sea, el hijo, a solas tras la muerte de su padre, ni si habían compartido o no el poder, ¿no? O sea, tú sabes que había correinados, ¿no? Mientras el papá estaba vivo, reinaba junto con su hijo, era un correinado, y así el hijo aprendió un poco, ¿no? Ya cuando el papá moría, ya el hijo ya estaba encaminado. Entonces han encontrado varios jeroglíficos y bueno, han tenido que cuadrar las fechas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienes un momento cronológico que sea como un lindero, que todo el mundo diga esto es así, te lo pueden discutir, ¿no? O sea, ellos ya lo tenían, lo han probado y ahora lo confirman. Saben cuándo pasó, saben qué pasó y ya han podido descifrar un tema, ¿no? Sucede que Akenatón sube al trono en el año 28 del reinado de su padre y ambos compartieron el poder durante una década. O sea, el correinado fue de una década. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el biopoder? Que sucede que a partir del año 30, o sea, en el año 28 del reinado de su padre, hasta el año 38 del reinado de su padre, ¿no? O sea, de este Amenhotep, ¿no? Amenhotep es el papá, Akenatón es el hijo. Cuando Amenhotep ya tenía 28 años reinando, lo incorpora Akenatón al equipo, para que también reine. A los 2 años después, Amenhotep se transforma en el dios Atón, ¿no? O sea, Amenhotep él mismo se proclama Dios, el dios Atón. O sea, este dios Atón no fue una invención de Akenatón para irse contra el clero, no, esto ya fue hecho entre padre e hijo, entre padre e hijo. Entonces se transforma en Atón y su hijo continúa a su lado ya como rey y sumo sacerdote. O sea, el hijo que es
Akenatón se vuelve el rey y el sumo sacerdote. Su padre se vuelve el dios. Su padre se vuelve el dios. Entonces, esto sucedió durante la dinastía 18. Por aquí viene ya después lo de Moisés y todo eso, ¿no? O sea, se trata de quién tiene el poder, quién ejerce el poder. O sea, papá y hijo inventaron este sistema, ¿no? Hacen un solo dios, el papá, que transforma en el dios se puede ver, puedes ir, puedes pedirle cosas, ¿no? Ya no es necesario que vayas donde un sacerdote, para que el sacerdote haga como lo que te acabo de contar de Bel el dragón, ¿no? El sacerdote decía, yo soy sacerdote de Bel existe, ¿no? Dame tanto para darle a Bel, ¿no? Bel en verdad no existía, todo se lo llevaba el sacerdote y su familia. ¿Te das cuenta? Eso es justamente la parte de Bel el dragón. Recomiendo que busques la parte canónica griega del libro de Daniel, que no los tienen protestantes, pero busca y vas a ver la parte, hay una parte ahí de un capítulo que está insertado que es de Bel el dragón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Entonces este dios ya lo puedes ver, ya es el mismo faraón, ¿no? El mismo rey de Egipto, ¿no? Que se transforma en dios, y a su hijo, ¿no? Que lo vuelve su gobernador, ¿no? Un correinado, a su hijo lo vuelve ya rey, ya. Tú eres rey, yo soy dios, ¿no? Entonces puedes ir de frente donde ese dios, ¿no? Que en verdad es una persona, claro está, no es un dios, ¿no? Puedes verlo, puedes pedirle cosas, ¿no? Y ya no es necesario que le pidas a un sacerdote que te haga el bajo con el dios, ¿no? Decirle al sacerdote, ayúdame, tú habla con el dios, ¿no? Ya que tú eres el intermediario, ¿no? Entonces esto se vuelve una revolución política, religiosa, intelectual de primer orden, ¿no? Entonces ¿en quién confías más? ¿En el dios que ese sacerdote te dice con el que te va a ayudar, ¿no? Con el que te va a interceder? ¿O en un dios que tú puedes mirar de frente y le puedes pedir cosas de frente? ¿En quién confías más? ¿No? Y que para cómo ahorita su hijo ya, ¿no? A su hijo también puedes pedirle al hijo, ¿no? El hijo, tú sabes que el hijo siempre se va a ver con el papá y siempre le va a decir, ¿no? O sea, es más directo, ¿no? A lo otro que no era tan directo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Pero no sabemos si se trata todavía de monoteísmo, o sea que eliminaron las demás religiones, ¿no? Eliminaron las demás religiones o se mantuvieron hicieron que su religión de ellos, religión de papá e hijo, ¿no? Del Atón y del hijo de Atón, Atón, hijo de Atón, ¿no? Sea una especie de religión, como te digo, preponderante sobre todos los demás, ¿no? Sobre todos los demás. O sea, si pusieron a todos los demás en religión de segundo grado, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que en verdad empezaron como una religión más, ¿no? Papá y hijo, ¿no? Y lo que sigue después, ¿no? Y lo que sigue después es era el siguiente plan, ¿no? O sea, primero empiezan como el cristianismo, ¿no? Que empezó como una religión más, se legaliza, ¿no? Después se vuelve oficial y después ya se vuelve la única religión, ¿no? Quizás así fue como aquí tenían la idea, ¿no? Pero no llegaron ni a terminar la primera fase, ¿no? Porque sabemos que al toque Akenatón fue neutralizado por esos poderes del clero, ¿no? Entonces esos eran los dioses de Atón, ¿no? Entonces ese era el poder, ¿no? Hemos tenido ya esto hace tiempo en la Revolución Protestante, ¿no? Los protestantes imprimen la Biblia al idioma vernacular, ya no en el idioma antiguo, en el idioma latín, sino al idioma local de la gente, que la gente podía leer. Y en eso, cuando sucede eso, ya la gente no necesita de un sacerdote para que se lo diga en latín y se lo explique en castellano, en francés o en alemán, ¿no? ¿No? Porque te lo decían en latín, pero te lo explicaban en otro idioma, en tu idioma, ¿no? Entonces ya no necesita, porque ya lo tiene ahí. Entonces ahí ya comienza a cambiar todo esto, ¿no? O sea, ya es una independencia del poder religioso actual, que se hacía ver como el intermediario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Con solidez, Amenhotep III y no Akenatón fuera el padre de Tutankamón, ¿no? Entonces, él, siendo su padre, él crea este truco, ¿no? De decir, yo soy Dios, tú eres el hijo, y van a venir de frente donde nosotros y directamente solucionamos los problemas.
ya no van donde los sacerdotes, ¿no? Ya no van donde ellos, ¿no? Y poco a poco debilitamos así a los sacerdotes, porque los sacerdotes van a quedar sin cultos, ¿no? La gente les escogía su culto, porque había hasta decir basta en Egipto, era completamente idolátrico, ¿no? Entonces ellos dicen, yo me hago Dios, tú te haces mi hijo, el hijo de Dios, el hijo de Atón, y nos llevamos y nos arrasamos con toda la competencia de dioses acá. Así poco a poco las cosas van a caer por su propio peso, ¿no? Esa es la idea de estos dos nobles, ¿no? Y así es como están pensando en cambiar las cosas, ¿no? En centralizar el poder, ¿no? Entonces la gente ya no dependía de infinidad de dioses, sino va a depender solamente de uno por la fuerza de las circunstancias, ¿no? Ese es el poder, ¿no? Ese es el poder, ¿no? ¿Cómo hicieron para encontrar esto? En la tumba del visir Amenhotep Huy. Se llama, no, es Amenhotep Huy. Es un visir que han encontrado, que es gobernador del faraón Amenhotep, y que se opuso férreamente a esta revolución religiosa. Lo que le costó, claro está, caer en desgracia, ser apartado del círculo de gobernante, ¿no? Y tal vez, quién sabe, quizás hasta le dieron vuelta, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero sabemos que fue apartado del círculo, ¿no? Porque se opuso a estas reformas, ¿no? Se opuso a estas reformas, ¿no? Y es muy lógico que lo haya hecho. Es una persona que está poco a poco subiendo, ¿no? Que está subiendo en la escala burocrática egipcia y no quiere cerrarse todas las puertas. Es como muchos políticos no quieren cerrarse todas las puertas y tratan de quedar bien con todos, ¿no? Y cuando alguien viene como a Amenhotep y a Kenatón a decir ¿no? a decir cerramos todo, solamente se queda esta puerta y yo la manejo, ellos dicen, un momento, no tengo posibilidades, ¿no? Entonces se oponen algunos, ¿no? Algunos se oponen, ¿no? Que en Egipto, pues tan idolátrico, había infinidad de puertas para poderse acomodar, ¿no? Que te cierren todas las puertas, ese era un problema. Y solamente abran una, ya era un problema. Entonces esta tumba la ven como un lugar mágico, la tumba de este visir, ¿no? El visir Amenhotep Huy, ¿no? Que era el primer ministro de esos dos reyes, ¿no? Entonces esto es lo que pasó, ¿no? En esta tumba todavía se hacen conjuros y rituales mágicos, ¿no? Tiene una vida constante en el imaginario tebano, y de hecho la civilización faraónica no se ha cortado hasta hoy. Siguen todavía haciendo en la tumba de este visir conjuros, piensan que es mágica la tumba. Hasta la actualidad van a hacer sus hechicerías, sus cosas. ¿No? Lo ven como algo sagrado y mágico, sobre todo. Sabes que Egipto justamente es la civilización egipcia antigua era súper chera, ¿no? Y quizás algo de eso ha quedado, ¿no? A pesar del islamismo que apareció, ¿no? Algo de eso ha quedado. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Es la intermediación, ¿no? ¿Quién es el intermediario aquí, ¿no? ¿Qué pasa en la sociedad actual, ¿no? En la sociedad actual, ¿quién es el intermediario? La nueva religión es la religión de uno, ¿no? Uno cree su vivencia, ¿no? Su vivencia crea la realidad. La objetividad ya no existe, no existe el objetivo, existe el relativismo. Esa es la nueva religión, el relativismo, ¿no? ¿Y qué te va a proporcionar el que tú puedas construir tu realidad? La tecnología. ¿Y quién maneja la tecnología? Los que te han metido toda esa idea estúpida en la cabeza, ¿ya? Ellos manejan la tecnología. Así que puedes liberarte, puedes construir tu realidad, pero para eso necesitas algo de tecnología, fármacos, nanotecnología, cosas así. Y alguien lo maneja, sí, ellos lo manejan, ellos controlan todo. ¿Sí? Pero tú lo has visto a ellos, no los has visto. Solamente ves los productos que te dan, los servicios que te ofrecen, los bienes que te dan. Eso es lo único que ves. Pero detrás de esto hay corporaciones que en tanques de ideas, en laboratorios de ideas, han creado todas estas ideologías que tú escuchas hablar a varios ONGeros en televisión. Eso es el poder. Ese poder también existía en la época de Akenatón. A ellos no les resultó. Esperamos que a estos, que ahora tienen el control de la prensa, de los ministerios, de la política, tampoco les resulte. Bueno, eso es todo. Esto es Real Biopolítica. Espero que te haya gustado. Esa hasta otra ocasión. Nos vemos. Saludos.